Hola, vamos a resolver hoy un ejercicio de la selectividad de la PAU de Murcia del año 2026, año en el que estamos haciendo este vídeo. Es un ejercicio de probabilidad, es muy clásico, es un ejercicio que es sencillo, pero bueno, os lo pongo para que veáis que a veces lo que es el enunciado nos puede confundir un poco, pero luego en realidad es muy fácil de resolver. Nos dicen que para celebrar el fin de la PAU, Lorena, Ana y Sofía planean un Interrail por Italia, ¿vale? Es coger trenes que te van llevando de un sitio a otro. En Roma dudan entre dos rutas en tren. Roma Trastevere, la Justiniana, ruta 1, y la Justiniana Bracciaco, o como se llama, Bracciano, ruta 2. Y nos dice, para decidir qué ruta hacer, consultan con esta página web y los resultados, en esta página web consultan los resultados de un estudio realizado a 2.000 jóvenes, de los cuales 800 eligieron la ruta 1, 1.400 la 2 y 300 ambas rutas. Y ahora ya pues nos van a hacer las preguntas. Se selecciona al azar uno de estos jóvenes y nos dice calcular la probabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto cuando lo leéis en un examen hay que saber distinguir lo importante de lo que no tiene ninguna importancia. Si os dais cuenta, hasta aquí, voy a poner aquí una línea para que lo veáis, hasta aquí, de aquí para atrás, todo esto, voy tachando, tacharía las tres primeras líneas, todo esto lo podéis quitar. No sirve de nada. A mí lo que me interesa es los resultados de un estudio realizado a 2.000 jóvenes, de los cuales 800 eligen la ruta 1, 1.400 la 2 y 300 ambas rutas. Ya está, esa es la información que me interesa. Esto es muy importante, pues luego en el examen os ponéis nerviosos, no entendéis el enunciado, entonces tenéis que pararse, aunque sea 30 minutos o un minuto, leerlo tranquilamente y quitar lo que no vale y me quedo con lo importante, ¿vale? Bueno, este ejercicio se ve con claridad que se puede hacer con una tabla de contingencia de forma muy sencilla, porque nos dan el total de encuestados, que son 2.000, 800 eligen la primera ruta, 1.400 eligen la segunda y 300 ambas, ¿no? Entonces, si hacemos aquí una tabla de contingencia, una tablita, nos organizamos muy fácilmente la información y luego las probabilidades que nos piden salen pues, muy sencillamente, ¿no? Entonces, tenemos dos rutas y podemos poner aquí la ruta 1, ¿vale? Y podemos poner aquí la ruta 2, ¿vale? Una cosa importante, que yo veo muchas veces en los exámenes, y es que ponéis aquí ruta 1 y la ruta 2 la ponéis aquí, ¿vale? Si ponéis aquí la ruta 2, pues ya vamos mal, ¿vale? Voy a hacerlo así para que veáis. Mal hecho sería poner aquí la ruta 2. Dice, hombre, como son dos rutas, pongo ruta 1, ruta 2. O poner aquí ruta 1, ruta 2. Es lo mismo, está mal hecho. ¿Por qué? Porque luego aquí ponéis el contrario de la ruta 1, es decir, los que no hacen la ruta 1, y aquí el contrario de los que de la ruta 2, los que no hacen la ruta 2. Pero claro, si yo pongo esto en este orden, aquí el número que yo ponga son los que hacen la ruta 1 y los que no hacen la ruta 1. Eso no tiene ningún sentido. O haces la ruta o no la haces. Y aquí lo mismo. Lo que yo ponga aquí, la cantidad que yo ponga aquí, es gente que hace la ruta 2 y gente que no hace la ruta 2. Es decir, la tabla está mal planteada de inicio, ¿vale? Entonces, es muy importante darse cuenta de que un suceso y su contrario no pueden cruzarse. Así que lo que yo tengo que poner aquí no es ruta 1, sino poner ruta 1, ¿vale? El contrario de la ruta 1. Es decir, aquí no puedo poner el contrario de la ruta 1, lo tengo que poner al lado de la ruta 1 para que no se cruce, ¿vale? Aquí puedo poner, por ejemplo, la ruta 2 y aquí el contrario. Entonces ya me he asegurado de que esta casilla tiene sentido. Estos son los que hacen la ruta 1 y la ruta 2. O estos son los que no hacen la ruta 1, pero sí hacen la ruta 2, ¿vale? Bueno, ya tengo la tabla preparada. Hemos dicho que el total eran 2.000 personas encuestadas. Pues el total lo ponemos aquí. Y luego vamos a ver qué información me dan. Pues dice, de los cuales 800 eligen la ruta 1. Vale, pues la ruta 1 en total 800, ¿vale? ¿Hay gente que lo pone aquí? No. Hay 800 en total que hacen la ruta 1. Eso no quiere decir que la ruta 2 no la hayan hecho. Si pones aquí el 800 está mal, porque eso significa que hay 800 que hacen la ruta 1, pero que no hacen la ruta 2. Y eso no es lo que me dice el enunciado. 800 eligen la ruta 1. Ya está. Yo sé que hay 800 en total en la ruta 1. 1.400 la ruta 2. Pues ese 1.400 que hace la ruta 2, obviamente va aquí, ¿vale? 1.400 que hacen la ruta 2. Lo mismo, no podéis poner el 1.400 aquí, porque entonces significaría que hay 1.400 que han hecho la ruta 2, pero no la ruta 1, y eso no me lo están diciendo. Me dicen que hay 1.400 que eligen la ruta 2, el total.
de los que ha hecho la ruta 2, ¿vale? Y finalmente 300 hicieron ambas rutas. Pues si han hecho ambas, lo que quiere decir que han hecho la ruta 1 y la ruta 2. Luego este sí que lo tengo que poner aquí, ¿vale? Y ahora lo único que tengo que hacer aquí es completar la tabla. La voy a completar en rojo, ¿vale? Aunque lógicamente en un examen no puedes usar otro color que no sea el negro o el azul. Y evidentemente 300 más lo que hay aquí tiene que ser el total de los que hacen la ruta 2. Luego aquí tengo que poner 1100, ¿vale? Podemos sumar aquí en esta columna, me tiene que dar el total 2000, luego si tengo 1400 que hacen la ruta 2, los que no hacen la ruta 2 pues tienen que ser 600, ¿no? Para que 1400 y 1600 me dé 2000, ¿vale? Lo mismo, esta columna tiene que sumar 800, luego hay 500. Esta cantidad sí que son los que hacen la ruta 1, pero no han hecho la 2. Hay 500 personas que hacen la ruta 1, pero no hacen la ruta 2, ¿vale? Y hay 300 que hacen la ruta 1 y la 2. Entre ambas son todos los que hacen la ruta 1, que son 800, ¿vale? Eso sí. Vale, aquí tengo que completar 500, me tiene que dar 600, luego evidentemente son 100. Y finalmente 1100 más 100, pues son 1200, ¿vale? Sumamos. Y si os fijáis, al sumar aquí 1200, me tiene que cuadrar que 800 más esto de 2000, que sí que cuadra, ¿vale? Perfecto, tenemos la tabla hecha, lo más difícil está hecho. Ahora vamos a resolver el ejercicio y vamos a ver qué nos preguntan. Nos dice, calcule la probabilidad de que el joven seleccionado haya realizado al menos una de las dos rutas, ¿vale? Esto vale 0,25. Yo lo veo un poco bajo de puntuación, la verdad, porque para hacer esto te requiere haber hecho la tabla de contingencia o haberte preparado la información. Pero bueno, haya realizado al menos una de las dos rutas. Cuidadito con este al menos, porque hay gente que dice, vale, pues entonces el A es la probabilidad de que haga la ruta A y a lo mejor me ponéis si la ruta B. No, no. Al menos significa que hayas hecho o una o la otra. Y eso es la unión, ¿eh? Porque la U, os recuerdo que se lee O. Que haya hecho al menos una. O haya hecho la A o la B. Entonces es la unión, ¿vale? Al menos una. Y tenemos que saber que la unión de dos sucesos, la probabilidad de la unión de dos sucesos es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección de ambos, ¿vale? Bueno, he puesto A y B. En realidad, me imagino que os habéis dado cuenta, lo lógico habría sido poner que haya hecho la ruta 1 o haya hecho la ruta 2, ¿vale? Lo vamos a cambiar. Esto es importante que lo hagáis así en el examen. Esto no, mira, lo voy a tachar ahí porque en realidad no es que sea un error muy grave, pero no estoy utilizando las siglas que en realidad estoy yo utilizando la tabla de contingencia. Luego sería probabilidad de que haga alguna ruta, probabilidad de que haga la ruta, vamos a hacerlo en negro, de que haga la ruta 1, nos lo ha tachado, ahora sí, más la probabilidad de que haga la ruta 2, menos la probabilidad de la intersección, ¿vale? De ambas rutas. Otra vez estoy con la A y con la B, que es la costumbre que tengo. Lo voy a cambiar ahora mismo. Vale. R1, intersección R2. ¿Vale? Y ahora lo único que tenemos que hacer aquí es sustituir. ¿Vale? Probabilidad de que haga la ruta 1. Entonces me vengo aquí a mi tabla y utilizamos, como es un joven seleccionado al azar entre los 2000, podemos utilizar aquí la ley de Laplace. Y entonces, ¿qué pasa? Pues casos posibles, pues tenemos 2000 entre los que elegir. Casos favorables, oye, ¿cuántos han hecho la ruta 1? 800, ¿vale? Luego la probabilidad de que he elegido al azar una persona de entre esas 2000 haya hecho la ruta 1, pues son 800 de 2000, ¿vale? Ya tengo esto. Más la probabilidad de que haya hecho la ruta 2, lo mismo, casos posibles son 2000. ¿Cuánta gente ha hecho la ruta 2? 1400, ¿vale? 1400, ¿vale? Luego me falta restar la intersección y os recuerdo que en la tabla de contingencia estos números que aparecen dentro de la tabla son la intersección, representan la intersección de uno y otro suceso, por lo tanto los que han hecho la ruta 1 y la ruta 2 son 300 personas. Luego casos posibles, evidentemente normalmente tenemos 2000 y casos favorables a que hayan hecho ambas rutas son 300, ¿vale? Entonces aquí pues sumamos, estos son 2200 menos 300, pues son 1900, ¿vale? Y 1900 entre 2000. Cogemos la calculadora y hacemos 1900 entre 2000 y eso nos sale 0,95, ¿vale? Bueno, pues ya está hecho el apartado A, ¿vale? Bien, bien, ese está. Vamos con el siguiente. Calcula la probabilidad de que no haya hecho ninguna de las dos. Bueno, pues este 0,5, fijaos, este sí que sube un poquito. Vale, ninguna de las dos. Pues ¿eso qué significa? Probabilidad de que
no haga la ruta 1, ¿vale? No haga la ruta 1 y no tiene que hacer tampoco la otra. Y os recuerdo que la intersección se lee y no haya hecho la ruta 2, ¿vale? Pues entonces ya lo tengo. Que no haya hecho ni la ruta 1 ni la ruta 2. Ninguna de las dos. Y esto con la tabla de contingencia es muy fácil porque lo que tenemos aquí es que he elegido al azar una persona de entre 2000, nuevamente ley de Laplace. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya hecho ni la 1 ni la 2? Pues me vengo a la intersección. Mirad, estos no han hecho la 2. Estos no han hecho la 1. Pues donde tengo el cruce, estos 100 no han hecho ni la 1 ni la 2. Luego hay 100 personas de esas 2000 que no han hecho la ruta ni la ruta 1 ni la ruta 2. Y esto es el 0,05, ¿vale? Pues ya tengo terminado esto. Este ejercicio, este apartado B, si os dais cuenta, se podía haber hecho por el suceso contrario, ¿no? Porque en realidad la probabilidad, vamos a hacerlo por aquí para que lo veáis, porque a algunos se le puede ocurrir hacer esto. La probabilidad de que no haga ni la 1 ni la 2 es lo contrario de que haga alguna. Luego yo podía haber hecho 1 menos la probabilidad de que haya hecho la ruta 1 o la ruta 2, ¿vale? Espero que lo veáis claro. Es decir, lo contrario de no hacer ninguna es hacer alguna. Por lo tanto, la probabilidad de ninguna es 1 menos la probabilidad de haber hecho alguna. Y si os dais cuenta, 1 menos la probabilidad de haber hecho alguna la tenemos aquí calculada, que es 0,95. Y 1 menos 0,95 evidentemente es 0,05, ¿vale? Que sale lo mismo que aquí arriba, ¿vale? Entonces, este vale, este también vale, ¿de acuerdo? Aquí también lo puedes hacer por leyes de Morgan, pero bueno, no me quiero enrollar a hacer muchas cosas, pero por ejemplo, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Vale. Vamos con el C. Calcule la probabilidad de que haya hecho únicamente la ruta 1. Yo creo que aquí ha habido bastantes fallos. Haya hecho únicamente la ruta 1. Vamos a hacerlo por aquí abajo, el C. Y a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues probabilidad de que haya hecho la ruta 1. No, eso está mal. Porque te dice, hay que tener mucho cuidado en probabilidad con el lenguaje, dice, he hecho únicamente la ruta 1. Pues únicamente la ruta 1 significa que evidentemente la ruta 1 la tienes que haber hecho, pero no tienes que haber hecho la ruta 2, ¿vale? Únicamente la ruta 1 es, hago la ruta 1 y no hago la ruta 2, ¿vale? Esto sí que es la gente que ha hecho únicamente la ruta 1. Volvemos a la tabla de contingencia. Hemos cogido entre los 2000, luego casos posibles 2000. ¿Y cuáles son los casos favorables? Pues me vengo a la intersección. Mira, los que han hecho la ruta 1 son todos estos que hay aquí, 800, pero de estos 800, los que no han hecho la ruta 2 son 500. Luego tengo 500 partido de 2000, que esto es un cuarto y es 0,25, ¿vale? Bueno, pues ahí está, ¿vale? Es decir, que han hecho la 1, únicamente la 1, pero no han hecho la 2, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya estamos terminando, ¿vale? Esto valía otra vez 0,5 el ejercicio. Y finalmente nos dice si el joven seleccionado no realizó la ruta 1, calcule la probabilidad de que tampoco haya realizado la ruta 2. Vale. Bueno, fijaos aquí que nos dice si el joven seleccionado no realizó la ruta 1. Muy importante, vuelvo a repetir, hay que leerse el enunciado muy bien. Ya me están diciendo que el joven que se ha seleccionado no realiza la ruta 1. Es decir, me están diciendo que sí, que es de los que no han hecho la ruta 1. Entonces esto es un dato fundamental. Nos piden entonces la probabilidad de que tampoco haya realizado la ruta 2. Vale, entonces, lo voy a hacer por aquí por este rinconcillo, que yo creo que me va a dar espacio suficiente. Vale, lo voy a poner por aquí. Eso se plantea de la siguiente manera. Oye, ¿sabiendo qué? ¿Sabiendo qué? Pues sabiendo que no ha hecho la ruta 1. Eso es lo que me están diciendo. Nos preguntaban, sabiendo que no ha hecho la ruta 1, la probabilidad de que tampoco haya realizado la ruta 2. Pues entonces es que la 2 tampoco la hace. Eso es lo que me están pidiendo. Es una probabilidad condicionada. Sabiendo que no ha hecho la 1, ¿cuál es la probabilidad de que no haya hecho tampoco la 2? Y con la tabla de contingencia lo tengo muy fácil, porque también puedo utilizar la ley de Laplace. Lo que ocurre es que en este caso, como sabemos que no ha hecho la ruta 1, no tengo que coger como casos posibles los 2000 que tengo en total, porque, vuelvo a repetir, sabemos que no ha hecho la ruta 1. Entonces, si no ha hecho la ruta 1, ¿cuáles son los casos posibles? Pues los casos posibles son 1200, porque no ha hecho la ruta 1. Luego yo sé
que el joven que he escogido está entre esos 1200. Luego, casos posibles ya no son 2000, sino que son 1200. ¿De acuerdo? Porque no ha hecho la ruta 1, es que me lo dicen. Y sabiendo que no ha hecho la ruta 1, luego estoy aquí, no ha hecho la ruta 1, ¿cuál es la probabilidad de que no haya hecho la ruta 2? Pues no ha hecho la ruta 1, casos posibles, casos favorables a que no habiendo hecho la ruta 1 no haya hecho la 2, pues 100. Luego entonces aquí 100 que no han hecho, no habiendo hecho la ruta 1 no han hecho la 2, 100 de 1200, ¿vale? Y bueno, pues hacemos aquí esta división y 100 entre 1200, esto me sale 0,0833, ¿vale? Vamos a coger 4 decimales, que es lo que nos piden en la PAU. Cuidadito, el primer decimal que he quitado es un 3, luego no tengo que sumar 1, hay que aproximar bien, ¿vale? Y no equivocarse en eso, que no nos quiten 0,10 o lo que sea. Y este ejercicio tenía un apartado, un segundo apartado, ¿vale? Creo recordar que era de la distribución normal, que no lo voy a hacer en este vídeo, y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Bueno, pues espero que os sirva y que os sea de utilidad, y os espero en el próximo. Un saludo y hasta luego.